Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un tiempo más de conferencia de la iglesia local aquí en Apoyo e Integración para la Familia. Les damos la bienvenida a todos y deseamos que el Señor Jesucristo esté creciendo en sus corazones, que el entendimiento de su voluntad sea más claro en cada uno de nosotros. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo 119. Y vamos a ver la siguiente porción de 8 versículos, otro octeto, que es el que se conoce o conocido en el orden que llevamos, es H-E, y esta es una letra hebrea. Pero vamos a orar antes y quisiera leerlo, este salmo antes de empezar, y para que podamos orar con esto y empezar a escudriñarlo. En realidad solamente vamos a ver el versículo 1, pero bueno, vamos a entender el contexto y vamos a orar con esto. Salmo 119, 33 al 40, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas, las pondré en práctica con todo mi corazón. Hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. Dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Confirma a tu siervo tu promesa, la promesa que hiciste a los que te temen. Ayúdame a abandonar mis caminos vergonzosos, porque tus ordenanzas son buenas. Anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad. Padre, nos acercamos a ti esta noche por Jesucristo nuestro Señor, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, porque por su muerte y su resurrección nosotros tenemos acceso ahora a tu presencia. Así nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, porque Cristo pagó por nosotros en la cruz, porque derramó su sangre en perdón y ahora somos limpios y sanos, salvos, Señor, delante de ti. Señor, pedimos tu ayuda esta noche para que la palabra que tú enviaste, Señor, la que nos dejaste como una herencia para nosotros, sea de mucho provecho para nosotros. Señor, pedimos que nos sean abiertas las Escrituras mientras hablamos de las ideas que están aquí en este Salmo 119, en esta porción. Señor, sean abiertas las Escrituras delante de nosotros, sea abierto nuestro entendimiento, tengamos comprensión de las cosas espirituales, de tal manera, Señor, que podamos trabajar, colaborar junto contigo en este tiempo. Ayúdanos, Señor, como David clamaba en este salmo. Enséñanos tus decretos, oh Señor. Enséñanos, Señor. No nos dejes, no nos permitas, Señor, que quede estéril esta reunión, sino que haya un fruto abundante, Señor, mientras escuchamos todas estas cosas. Te lo pedimos. Bendice a tu iglesia que está escuchando este mensaje, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Hay muchas cosas que decir interesantes de este salmo. Y la primera de ellas es que este salmo tiene un clamor de parte de David hacia Dios. Hemos estado viendo cómo todos estos octetos que hemos visto tienen características muy interesantes, pero que están relacionadas con la palabra de Dios, con la Biblia. Y ahora David nos está llevando a un plano de un clamor profundo por esta misma palabra que se ha estado anunciando, que nos ha dado características. Incluso vimos cómo esta misma palabra es la revelación del Señor Jesucristo. Y en este octeto hay una clara expresión de clamor hacia Dios acerca de estos asuntos. Y me llama mucho la atención porque estaba yo preparando este estudio, viendo qué era lo que iba yo a compartir, y quería hablar de la palabra, de una de las palabras que se usan, que son los preceptos. Y comencé, pero no abarcaba muchas cosas hasta que empecé a leer este texto y quedó como anillo al dedo. Y entonces vamos a tomar esas dos definiciones en una, ¿no? Entonces David está clamando a Dios por ciertos asuntos con una fuerte convicción
de la dependencia que él tiene para con Dios. Es como si se colocara delante de Dios en la posición correcta de decir, yo te necesito a ti, Señor. Tú eres el único que puede hacer esta obra conmigo. Y esto es glorioso y es impresionante porque David se va a la fuente de todas las cosas, que es Dios, ¿no? Y podemos ver en el versículo 33, comienza diciendo, enséñame. En el 34, dame. En el 35, hazme. En el 36, dame. En el 37, aparta. En el 38, confirma. En el 39, ayúdame. O sea que 7 de los 8 versículos de este octeto tienen que ver con una petición que le hace David a Dios. Y estas peticiones, aunque están centradas en su persona, están muy relacionadas con Dios. Es decir, no podemos decir que David estaba orando como de una manera muy egoísta, como que hazme, tenme, compláceme, no, sino estaba en concordancia con la palabra de Dios. Y esto me parece sumamente importante. La palabra de Dios nos va instruyendo, nos va colocando en el lugar correcto, ¿no? Veíamos la parte anterior que fue Dalet, cómo hay un proceso ahí para la revelación de la palabra de Dios y en la vida, que es muy interesante. Y ahora nos lleva a decir, tenemos que clamar con esos asuntos. Tenemos que pedirle al Señor que esto sea una realidad tan profunda, tan íntima en nosotros, que produzca algo sobrenatural en nosotros. Sobre todo, que podamos colaborar con el Señor, que seamos transformados en el interior orgánicamente para que podamos colaborar con el Señor en todas estas cosas. Entonces, ese es el centro de este octeto, el clamor, ¿no? El hermano Spurgeon, en su libro The Golden Alphabet, nos dice, hablando de estas cosas, dice como un niño, me gustó mucho cómo lo maneja él, como un niño necesitado de conocimiento, de entendimiento de las cosas. Pero es muy interesante que David no era un niño cuando escribe este salmo, sino ya era rey de Israel, y con toda esta gloria, con todo esplendor. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero su actitud sigue siendo la de un niño necesitado, y eso es muy interesante que lo podamos ver. Un niño que necesita la palabra de Dios, que necesita ser instruido, que no por haber alcanzado ciertas cosas ya no necesita ser instruido. Bueno, vamos a avanzar en esto. Entonces, creo que estos primeros 8 versículos comienzan, todos estos 7 de 8 versículos comienzan con una petición, y son una colección, escucha muy bien esto, de oraciones que nosotros tenemos que aprender. Ahora, no estoy diciendo que lo tengas así como que, a ver, todas las noches vas a orar el Salmo 119, 33 a 40. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dame entendimiento y obedeceré tus enseñanzas. No, sino el Señor nos está proveyendo de un modelo para poder entender estas cosas y clamar en ese sentido. Hoy vamos a hablar del versículo 33. Enséñame tus decretos, oh Señor, y los cumpliré hasta el fin. Entonces, esto tiene que volverse una oración en nosotros. Tenemos que ser cristianos que oran con la Escritura, basados en estos contextos. Me llama mucho la atención. No oramos nuestras oraciones. Hace unos días alguien estaba ahí en la casa, no sé quién. No, estábamos oyendo ya me acordé. Estábamos oyendo un video ahí de unos cristianos en un tiempo de oración. Y de pronto empezaron a cantar canciones extrañísimas, ¿no? O sea, canciones que no tienen nada que ver con la Escritura, ¿no? O sea, y llorar como un niño, ¿no? Y pasaría, ¿no? O sea, cosas así que son muy románticas, que suenan muy, muy sabrosonas, pero la realidad es que no tienen ninguna base bíblica ni ninguna trascendencia en las Escrituras. No están de acuerdo a la palabra de Dios, sino al sentimiento de un hombre, ¿no? Ahora no quiere decir que no se puedan escribir canciones así. Bueno, pues sí se pueden escribir, pero creo que no adoramos a Dios con eso, ¿no? Ni tampoco oramos a Dios con eso, ¿no? Señor, y pasaría el tiempo así, o sea, cuando tenemos una riqueza increíble, ¿no? Y como esto, Señor, enséñame tus decretos, oh Señor, y los cumpliré hasta el fin. Atrás de este versículo hay toda una serie de cosas muy interesantes que vamos a ir viendo. Y entonces es una manera en la que el Señor nos enseña a orar con la Escritura,
La escritura tiene que ser el elemento que nos lleva a la oración. No son nuestros sentimientos, no son nuestras ideas, no son nuestros conceptos, sino la escritura es la que tiene que llevarnos. Y creo que es el sentido del Salmo 119. Hemos ido entendiendo algunos aspectos, hemos visto algunas características de Cristo, y esto nos tiene que llevar a la intimidad con el Señor, a orar en ese sentido, no de acuerdo a nuestros pensamientos, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, la palabra precepto, que es una de las palabras que se utilizan en el Salmo 119, es la palabra precepto y viene del hebreo pikut, algo así, P-I-Q-U-D, ¿no? Pikut o pikot, algo así se pronuncia. Entonces, esta palabra preceptos o pikot tiene un concepto muy interesante. Voy a definirlo, porque cuando leemos la escritura y encontramos esta palabra preceptos, cuando encontramos este concepto, tenemos que ajustarlo a la palabra original para que podamos verlo, porque les platicábamos de esto, ¿no? Como a veces oír la palabra preceptos, decretos, mandamientos, ley, ordenanzas, a veces como que llegan a ser como sinónimas. Sí lo son en cierto sentido, pero en otro no lo son, sino marcan un rasgo distinto del entendimiento. Bueno, ¿a qué se refieren los preceptos? O esta palabra en hebreo que significa esto, preceptos. Y el sentido de esta palabra es el mostrar los detalles, escucha bien, del comportamiento cotidiano. Detalles del comportamiento cotidiano. Recomendaciones, mandamientos, elementos específicos que tienen que ver con el comportamiento cotidiano. Detalles de la vida social, ¿no? Como la familia, los vecinos, los esposos, los extranjeros, la vida política, la vida económica, la vida religiosa, que fueron ordenados por Dios desde el Antiguo Testamento y que también se desarrollan a lo largo de toda la Escritura, y también los encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver poco a poco esto. Los judíos tienen algunas leyes. No sé si se acuerdan cuando Jesús los acusó y les dijo: ustedes invalidan el mandamiento de Dios, dice, por los mandamientos de hombres que ustedes han establecido. Bueno, estos preceptos que tienen esta religión judía son exactamente ese, un comportamiento basado en un entendimiento. Ahora, Dios no lo había mandado así, Dios no lo había ordenado así, porque recuerdan, en esa ocasión les decía, ustedes les dicen a sus padres, cuando la Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Era el mandamiento. Dice, pero ustedes dicen que si le dicen, no te puedo dar porque con lo que te podía ayudar es mi ofrenda a Dios, dicen, entonces ya no ayudan a sus padres o no los honran, ¿no? Está hablando del asunto económico. Y le dice, entonces cuando hacen esto, dice, ustedes invalidan la ley. Está tremendo eso. Entonces hay preceptos que la religión judía y los religiosos del tiempo de Jesús se habían inventado, ¿no? Se sabe también de libros que se tenían para leyes o excepciones o condiciones específicas con las que se tenía que tratar el sábado, ¿no? Y les hemos platicado de lo ridículo de que no podían levantar un cántaro con las manos, pero sí podían cargarlo con los codos, ¿no? Entonces, el sentido de esos preceptos era totalmente desviado. Pero en el Salmo 119, escuche bien, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, encontramos los preceptos de Dios. Dice el Salmo 119 que son puros, que son perfectos, son rectos. Los preceptos de Dios son rectos. Qué interesante. Eso quiere decir que el Señor tiene detalles que darnos acerca de nuestro diario vivir, de lo cotidiano. Y yo quiero que veas por un momento el Antiguo Testamento, ¿no? Si nos trasladamos a las ordenanzas de Dios, a la ley de Dios, vemos cómo el Señor proveyó un montón de cosas. Y cómo debía tratarse a la esposa, cómo debía tratarse a los hijos, cómo deberían tratarse a los extranjeros, qué debía pasar con ciertas enfermedades. Y habla de detalles muy interesantes. Bueno, todo esto tiene también un simbolismo en el Nuevo Testamento respecto de la vida en Cristo.
Pero es muy interesante que el Señor no nos dejó como conceptos generales para que nosotros de ahí, a partir de eso, creáramos como un entorno, sino que Él se encargó de hablarnos de los detalles de nuestro comportamiento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, vemos el Sermón del Monte. Y podemos observar ahí cómo es un comportamiento cotidiano. ¿Qué hacemos con los enemigos, no? ¿Qué hacemos cuando oramos? ¿Qué hacemos cuando ayunamos? ¿Qué hacemos cuando ayudamos a otros? Un montón de elementos prácticos que podemos nosotros adquirir en la Escritura. Y esto me llenó de mucha alegría, porque me di cuenta de que el Señor proveyó todo lo necesario para que podamos colaborar con Él en su obrar en la tierra y entonces dar el fruto que Él está esperando. No tenemos que improvisar nada, no tenemos que inventar nada. Todo está en la preciosa Escritura, en la palabra de Dios, en lo que Él nos dejó como una herencia. Más adelante el apóstol Pablo, en las diferentes epístolas, podemos ver cómo incluso algunos subtítulos que las sociedades bíblicas pusieron en las Biblias, como en el caso de la Reina Valera, podemos encontrar subtítulos como este: deberes de los creyentes, ¿no? Y empieza a haber una serie de instrucciones muy claras acerca de muchos asuntos, de diversos asuntos. De nuevo, lo voy a mencionar, de asuntos de una vida social, de la vida política, de la vida económica, de la vida religiosa, de asuntos de la salud, ¿no? Un montón de elementos que podemos encontrar. También tenemos el libro de los Proverbios, ¿no? Que se encarga de enseñarnos muchos asuntos de lo práctico de la vida, que tiene que ver de nuevo con todos estos elementos, en donde entramos en una dinámica con el Señor para poder caminar de acuerdo a su voluntad y estar de acuerdo a su reino. Entonces, el Señor, cuando nos habla la Escritura, no nos deja conceptos abiertos muy generales para que a partir de ahí nosotros podamos interpretarlos como queramos. No, Él nos habló con claridad en su Escritura, y creo que este es uno de los asuntos por los que David está orando de esta manera: Señor, enséñame tus estatutos, enséñame, Señor, enséñame, trae a mi corazón el entendimiento de todas estas cosas que tú quieres hacer. Señor, trae a mi corazón, dame entendimiento de cómo debo de comportarme en medio de todas estas cosas. Fíjense, ahorita que estamos leyendo Génesis y todo este asunto que hay con Abraham y con Sara, y cómo le dice que le diga que no le diga que es su esposa, sino que es su hermana, para que no lo vayan a matar. Y luego resultó que se complicó terriblemente el asunto ahí, ¿no? Entonces, pero también vemos a Abraham como de parte de Dios recibe una instrucción muy clara: sal de tu tierra y de tu parentela, muévete hacia este lugar, haz esto. Y podemos observar con claridad los dos lugares. Uno en donde él hizo lo que quiso, en un asunto que tenía que haber consultado a Dios. No lo consultó, sino que dijo: ay, tengo miedo de que me vayan a matar por causa tuya, y casi hace pecar a este faraón, a este rey, y por causa de su mentira. Pero Dios estuvo ahí involucrado, y Él también detiene a esto para que no haya calamidad en ese asunto. Pero terminan corriéndolos, dicen: ya, ¿saben? Córranlos de aquí, ya no quiero que estén aquí porque son un peligro para nosotros. Y es muy interesante que en el comportamiento de lo que vamos viendo en la Biblia ahorita, por ejemplo, dice que vinieron estos reyes a conquistar a Sodoma, y entonces se unieron unos reyes, ahí hubo una batalla y se llevaron cautivos a Lot. Entonces Abraham toma a 300 y cacho de sus sirvientes, y van hacia ese lugar y lo rescatan y hacen todo eso, y de pronto cuando regresan se encuentra a Melquisedec, rey de Salem, ¿no? Y empieza a tener un trato con él, y empieza este sacerdote de Dios, ¿no? Que creo que es el mismo Señor Jesucristo, dice, lo bendice a Abraham. Y cuando lo bendice le habla del deseo de Dios, pero también le va descubriendo su deseo, el sentido de la vida, de lo que tenía que hacer en el futuro. Y muy interesante esto. Entonces, esto quiere decir
que la Escritura, mis hermanos, nos va a hablar de cosas muy específicas acerca de nuestra vida. A veces pensamos como que todo es un caos y nadie sabe bien cómo está la cosa y no sé para dónde dirigirme, no sé para la derecha, para la izquierda, no sé qué decidir en esto, no sé cómo actuar de esta manera. Pero el problema no es que el Señor haya sido omiso ante estas cosas, sino más bien que nosotros no hemos clamado de esta manera como David. Señor, enséñame, Señor, enséñame las cosas. Fíjense, casi siempre estamos acostumbrados a actuar de acuerdo a lo que heredamos de nuestros padres, voy a decirlo como coloquialmente se dice, de acuerdo a cómo nos ha ido en la feria, ¿no? Y entonces actuamos de una manera con una persona basado en nuestros pensamientos, en nuestras experiencias e incluso lo que nos heredaron nuestros padres. Pero no es posible que nosotros dirijamos nuestras vidas así, porque no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a tropezar exactamente igual que las generaciones anteriores, vamos a tropezar igual que el mundo. Pero necesitamos la palabra de Dios particularmente, específicamente para cada uno de los asuntos, para que podamos actuar en el sentido correcto. Yo todo el tiempo pienso en esto. ¿Cómo es que el apóstol Pablo fue dirigido por el Señor de esa manera para ir a tal lugar, a otro lugar, para decir una palabra, para decir otra, para dar una enseñanza específica acerca de todas estas cosas? Bueno, no hay otra explicación más que había sido enseñado por el Señor en todas estas cosas, en un asunto práctico, en un asunto cotidiano. Y por eso podemos ver que pequeños elementos que se van descubriendo a través de la Escritura para con nosotros, nos habilitan para poder llevar a cabo la obra del Señor. Pequeños mandamientos, pequeñas ordenanzas, pequeñas cosas que tenemos que ir cumpliendo para poder lograr lo que Dios quiere hacer sobre la tierra. A veces pensamos que el Señor, vamos a oír la voz de Dios para hacer algo extraordinario, algo que transforma a todos, pero a veces no es así. A veces la palabra de Dios es: honra a tu padre y a tu madre, respeta a tu marido, ama a tu mujer, perdona, ora por estos que te hacen daño, ora por estos que no te hacen daño y que tienen necesidad. Bendice la obra del Señor económicamente, bendice a los que no tienen. Ora, ayuna, todos estos elementos que a veces decimos, pero es que son tan pequeños, pero que están en la Escritura, como una base en donde entendemos nuestro comportamiento, y el Señor, que puede ver el marco completo de la obra que Él tiene que hacer, nos dice: si tú haces cada uno de estos detalles que yo te estoy mandando para hacer, estos pequeños detalles, estas pequeñas cosas que vas a hacer, y como dice ese texto, que las hagas por siempre, que seas perseverante en esto, entonces se va a producir todo este fruto más adelante que creo que ni tú ni yo podemos entender con mucha claridad, pero que la Escritura nos dice que así es. No se engañen, todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a recoger. ¿No? Podemos pensar mucho, ¿cuál es el resultado de mi vida matrimonial? ¿Cuál es el resultado de mis hijos? ¿Cuál es mi resultado en lo económico? ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, no te engañes. Todo lo que has sembrado en el pasado es lo que vamos a cosechar. Esa es una ley que no podemos negar. Entonces significa que si estoy fracasando en ciertos asuntos es porque no sembré de la manera correcta. ¿Por qué no sembramos de la manera correcta? Porque no escuchamos la enseñanza de Dios. No le permitimos que Dios nos mostrara en esas cosas cotidianas. A veces pensamos que Dios tiene en sí mismo solamente grandes pensamientos y asuntos que sean muy grandiosos, muy renombrados. Y bueno, es así, sí sucede. Pero para que esas cosas grandiosas sucedan, también necesita las cosas pequeñas, necesita las ordenanzas, necesita los preceptos de lo cotidiano para que nosotros seamos dirigidos en ese sentido. Entonces, creo que me parece muy válido de David que él orara así: Señor, enséñame tus estatutos, enséñame los detalles, Señor, que tú tienes para mi andar cotidiano. Fíjense cómo dice, y los cumpliré hasta el fin. Es decir, perseveraré en eso. Ok, ¿qué es lo que necesitamos entonces? Necesitamos ser enseñados. El tiempo del reinado de David
fue uno de los más prósperos y de mucha gloria en su tiempo. Era un rey con mucha gracia delante de los hombres. Era un rey que estaba llevando a todo Israel a una bonanza, a una gloria, a un lugar adecuado. Sus enemigos estaban siendo esparcidos, estaban siendo aniquilados sus enemigos. Económicamente se desarrolló Israel como nunca antes. Ese es el sentido de este reinado, de un rey que conocía a Dios y que había tomado buenas decisiones, malas decisiones, también las podemos ver, y buenas decisiones. Bueno, este rey se coloca en una posición muy interesante. Enséñame, Señor, enséñame. Qué triste es ver cuando creemos que todo lo sabemos y que no hay nada más que podamos ser enseñados, que no podamos aprender ya nada más. Qué triste es. Cuando nos comportamos de esta manera, lo único que hacemos es demostrar que hay una exaltación de nuestro yo. Y yo creo que todos en algún momento de la vida somos así, ¿no? En diferentes partes somos así. A veces creemos que ya no necesitamos ser enseñados, ¿no? Ya no las sabemos todas, ¿no? Sobre todo cuando nos relacionamos con nuestros hijos. A veces me doy cuenta de que no nos abrimos para ser enseñados por ellos, ¿no? Es verdad. O por otros miembros de la iglesia, ¿no? A veces somos orgullosos, no hay otra cosa más que una definición de orgullo en nosotros por decir es que tú no me vas a enseñar, ya no necesito ser enseñado en estas cosas. Qué terrible es esto. El rey David, con toda esta gloria, con todo este esplendor, su clamor fue Señor, enséñame. Ahora, esta actitud de enseñanza a veces no es tan burda como eso, no es tan burda como decir ya nadie me puede enseñar, ¿no? A veces no es que lo digamos de esa manera, pero a veces tenemos una actitud negligente, por ejemplo, ante la enseñanza de Dios. Las reuniones, por ejemplo, la reunión de hoy, sábado. Y yo todo el tiempo lo veo porque todo el tiempo estoy monitoreando lo que está sucediendo con las reuniones, cómo empieza la conferencia, cuántas conexiones van y todo el asunto. Incluso durante la semana voy viendo las estadísticas de lo que va pasando, ¿ok? Entonces me doy cuenta de que muchas personas siguen llegando tarde a la reunión. Ahora ya no tienen que tomar un camión, ya no tienen que nada, es más, ni siquiera se tienen que bañar, pueden estar en pijama viendo la conferencia de hoy y la de mañana también, ¿no? Pueden estar haciéndolo así. Pero llegan al cuarto para la 1, llegan a las 12:30, ¿no? O sea, cuando la conferencia ya lleva 1 hora. Y yo me pregunto, ¿por qué razón somos así? ¿Por qué tenemos una actitud de esa? Bueno, ¿sabes lo que estamos diciendo? No necesito ser enseñado. Y todavía casos peores que omiten los tiempos de reunión. Los omiten. Fíjense, a pesar de que no podemos reunirnos físicamente, bueno, esperemos que, parece ser que ya pronto va a regresar, no lo sé, pero bueno, ahí estén pendientes del anuncio que vayamos a dar. Pero a pesar de que no estemos reunidos físicamente, podemos estar reunidos por este medio. Y yo creo que cuando estamos en el mismo espíritu, reunidos en el Señor, escuchando las mismas cosas, recibiendo de parte del Señor, en el mismo espíritu, en la misma hora, en el mismo momento, estamos de acuerdo, mis hermanos. Y estamos en el nombre de Cristo reunidos. Por supuesto que sí. Y entonces el Señor ahí envía bendición y vida eterna. Es un principio de la iglesia. Es muy interesante ver cómo, por ejemplo, el apóstol Pablo enviaba cartas a las iglesias. Y les decía, después de que ustedes lean esa carta, envíen esa misma carta y compártansela a los hermanos de otro lugar. ¿Por qué decía eso Pablo? Bueno, porque la enseñanza del Señor está todo el tiempo siendo provista de parte de Dios. Entonces, aquellos que se perdían esa reunión, ya no oían lo que junto el cuerpo de Cristo estaba recibiendo en ese momento. Y se está perdiendo la riqueza del conocimiento que Dios está dando. El clamor de David acerca de enséñame no es solamente una oración externa donde nos sentimos satisfechos con nosotros mismos. Oh Señor, enséñame tus estatutos y no me apartaré de ellos. No, es un estilo de vida el que
el que David deseara ser enseñado por Dios es un estilo de vida. Es un estilo de vida que lee la Escritura, que habla de la Escritura, que medita en la Escritura, que ora con la Escritura, que vive en la Escritura. Es una forma de vivir. Entonces es una necesidad cotidiana en la que nosotros tenemos que estar involucrados, pero que tiene como resultado absorber lo más posible de Dios. Qué interesante. Voy a leerles aquí dos textos que tengo en Proverbios. Proverbios 3:7 dice: no te dejes impresionar, dice, por tu propia sabiduría. Escucha bien esto. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Y la recomendación de Salomón en este sentido es esto: no te creas sabio en tu propia opinión. No seas sabio, no te permitas creer que eres muy sabio en estas cosas, porque necesitas seguir siendo enseñado por el Señor. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Proverbios 26:12 dice: hay más esperanza para los necios, dice, que para los que se creen sabios. No estoy diciendo que no busquemos tener esta posición, por supuesto. De hecho, tiene que ser nuestra aspiración, ser personas con sabiduría de Dios para poder suministrarla a las siguientes generaciones. Pero tampoco significa que hemos alcanzado toda la sabiduría. Decía este hermano Spurgeon: nadie se puede graduar de la sabiduría de Dios y del conocimiento de Dios y de la enseñanza de Dios. Nadie se puede graduar. Nosotros vamos a seguir siendo enseñados por Dios, vez tras vez, momento tras momento. Necesitamos ser perfeccionados. Fíjense, por aquí anoté algo que me llamó mucho la atención. Aquí lo tengo. Nuestras vidas están en un cambio constante que a veces es imperceptible para nosotros. Bueno, la prueba más importante de esto es el año pasado. Cambió radicalmente todo. Cambió nuestra manera de relacionarnos con el mundo, la manera de relacionarnos en la iglesia, la manera de relacionarnos con Dios. Muchas cosas cambiaron acerca de nuestro ser. Y nuestra vida tiene que adaptarse siempre a esas nuevas condiciones de vida. Tenemos que hacerlo. Le tenemos que dar muchas gracias a Dios porque nos permitió continuar en mucho de la primera parte de este encierro. Nos permitió seguirnos reuniendo, hablando, animando, estando en las cosas espirituales. Tenemos que darle muchas gracias a Dios porque Él nos llevó a eso. Pero tuvimos que adaptarnos a nuevas formas. Los padres tuvieron que empezar a enseñarle a sus hijos no solo la escuela, sino también las cosas espirituales. Y algo bueno se desarrolló en medio de todo esto. ¿De qué estoy hablando? Que las condiciones que nosotros vivimos siempre van a ser cambiantes y por lo tanto siempre necesitamos ser enseñados por Dios cuál es la ruta que tenemos que seguir adelante. ¿Cuál es el camino por el cual tenemos que transitar? ¿Cuáles son las decisiones sabias en las que tenemos que estar? No solamente voy a hablar de la pandemia, sino de otros asuntos como el desarrollo de las vidas de las personas. Es decir, no es lo mismo un adolescente y sus pensamientos y sus conflictos y sus ideas y sus luchas a una persona que tiene 25 años, que está deseando casarse pero no ve con quién, y otros que ya se casaron pero que están en una adaptación con su pareja. Y todo el tiempo estamos cambiando, y parejas que tienen hijos, ¿no? Hijos recién nacidos, hijos que ya están más crecidos, hijos adolescentes, que Dios guarde la hora, hijos jóvenes adultos, hijos casados, nietos. Cada una de las circunstancias que vamos viviendo, estamos en constante transformación y cambio, y por lo tanto necesitamos ser enseñados por el Señor. Necesitamos orar como David. Señor, a pesar de que haya logrado muchas cosas, a pesar de que estemos en estas condiciones, necesito ser enseñado por ti. Ese es exactamente el sentido del que está orientándonos David. Tenemos que orar de esa manera. Señor, te necesito para que me enseñes en estas condiciones. Puede ser que haya algunos elementos que puedan repetirse en la vida. Por ejemplo, la fidelidad de Dios acerca de lo económico. El Señor ha sido nuestro sustento y, mis amados, el Señor seguirá siendo nuestro sustento. Bendito sea su nombre por eso. Y lo sabemos y lo hemos experimentado en el pasado,
Y sabemos que en esta ocasión el Señor tampoco nos dejará. Estamos en las manos del Señor. Sin embargo, en cada momento de dependencia de Dios en lo económico, necesitamos ser enseñados, porque los pasos que tomamos atrás ahora pueden ser diferentes en este momento. Puede ser que tengamos que tomar tal decisión, tomar tal acción, hacer ciertos asuntos por causa de lo que el Señor está queriendo hacer en medio de nosotros. Necesitamos ser enseñados, mis amados. Y la idea de esto está basada no en un espíritu orgulloso que sabe ya todas las cosas y que a nadie le puedes decir, sino en el espíritu de un niño que se acerca al Señor. Y Jesús les dijo en una ocasión, Lucas 18, entonces Jesús llamó a los niños y les dijo a los discípulos, dejen que los niños vengan a mí. Dice, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño, nunca podrá entrar en él. ¿De qué está hablando el Señor? No es de que nos pongamos un pañal y andemos gateando cuando tenemos 50 años, sino que está hablando de una actitud inocente, pero también abierta al Señor, vulnerable hacia el Señor. Señor, soy un niño que necesito ser enseñado, pero tengo 50 años, necesito seguir siendo enseñado por ti, Señor. Necesito tu enseñanza, no me las sé todas, Señor, porque lo que me sirvió ayer, hoy puede ser diferente, porque las condiciones de mi vida han sido transformadas y yo necesito conocer el camino en el que tú me tienes que dirigir. Mis amados hermanos, la oración de David en este Salmo 119, en esta porción, es muy vigente para nosotros hoy. Tenemos que ir a la presencia de Dios. Puedes decirme, incluso estas cosas ya no tienen ningún sentido. Ya no hay ningún remedio para eso. Eso no es cierto. Sino que tenemos que entrar en el entendimiento de Dios. Voy a leerles un texto aquí. Proverbios 1, 5, 6. Fíjense bien. Dice que el sabio, en Proverbios 1 está hablando acerca de para qué sirven los proverbios. Y entonces dice, para que los jóvenes, para que los simples, y habla como en esta primera parte de aquellos que es muy obvio que necesitan la instrucción, como los jóvenes, como principalmente los más jóvenes, ¿no? Los niños, los jóvenes que necesitan ser instruidos por sus padres para darles sabiduría. Pero en el versículo 5 dice, ¿para qué sirven los proverbios? Dice que el sabio escuche estos proverbios, dice, y se haga aún más sabio. Este es el punto. Dice que los que tienen entendimiento, primero habló de los sabios, para que tengan más sabiduría, y que los que tienen entendimiento, dice, reciban dirección. Mis amados hermanos, nunca debemos dejar de ser enseñados. Dice el versículo 6, al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. Los sabios y los entendidos necesitan seguir siendo enseñados. Claro que sí. Cuando nosotros vemos nuestra ineficacia, yo creo que aquí es donde está todo el problema. Cuando nosotros somos orgullosos, nos basamos en nuestra propia justicia, de tal manera que quizá no vemos ningún defecto dentro de nosotros. Pero cuando nos enfrentamos a la realidad de quiénes somos y nos vemos en nuestros defectos, nos vemos en nuestras carencias, entonces tenemos la necesidad de una búsqueda, de una autoridad mayor para ser enseñados. David recurrió a la fuente de toda la sabiduría, recurrió al Señor. Él se acercó al Señor. Él buscó a Dios de todo su corazón. Señor, tú eres la fuente de toda sabiduría. Enséñame, Señor. Ahora, volvamos al contexto. No quiero que perdamos de vista esto. El Salmo 119 nos está hablando de la grandeza, nos está hablando de las características, de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, de este Cristo hecho palabra de Dios, sabiduría de Dios para nosotros. Entonces, cuando está hablando de esto, nos está diciendo, no podemos perdernos, no podemos aislarnos de esta sabiduría sobrenatural. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Decía esa porción que leímos. Con guardar tu palabra. Guardando la palabra se limpia el corazón, se allana el camino de los más jóvenes.
Pero también nos está diciendo, clamen a Dios por ser enseñados, no importa la edad que tengan. Siempre vamos a tener una necesidad del Señor, a menos de que seamos tan orgullosos que vivamos en nuestra propia justicia y no podamos ver todas estas cosas. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil ¿para qué? ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Dice, para enseñarnos lo que es verdad. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios por esto, porque la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, mis amados hermanos. Lo mismo que está pasando en el Salmo 119, ahora lo vemos con Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Dice, para enseñarnos lo que es verdad. No para enseñarnos las fábulas, no para enseñarnos lo que la mente del hombre enseña y desarrolla y crece. Hay una apostasía tremenda el día de hoy en la iglesia. Muchos pastores que están aceptando la ideología de género como parte integral de la enseñanza bíblica. Eso no es verdad, eso es una herejía, es una maldad. Pero la palabra de Dios es útil para enseñarnos lo que es verdad. Pero también es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. La parte de la enseñanza en nosotros tiene que ver con la corrección de parte de Dios. La palabra de Dios es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Yo me doy cuenta mucho cuando tenemos a nuestros hijos que es muy fácil decir, todo está mal, ¿no? Incluso en muchos lugares sucede de esta manera, ¿no? No lo pueden hacer, quítense, que yo sí lo puedo hacer. Pues sí lo puedes hacer. Pero ¿por qué no enseñamos a la siguiente generación? ¿Por qué no le decimos, a ver, no, mira, no se hace así, pero mira, se hace así, así? ¿Qué te parece? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos entrando en una corrección de las cosas. Dice, necesitamos ser enseñados para poder ver aquello que está mal en nuestras vidas. Claro que sí. ¿Cuándo necesitamos eso? No importa la edad que tengas. Necesitamos ser enseñados para ver lo mal que está nuestra vida en ciertos aspectos. Necesitamos estar abiertos a la Escritura, a la palabra de Dios, a Dios mismo, para ser enseñados, para saber qué es lo que está mal en nosotros. Y dice, esta Escritura inspirada por Dios, también dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Bendito sea su nombre. Muchas cosas tienen que corregirse dentro de nosotros, muchos elementos. Y no hay manera de que sean corregidas si no el Señor nos enseña a hacer lo correcto. Si nosotros no nos sentamos junto con Él a escudriñar la Escritura, esta Escritura que es inspirada por Dios y es útil. Si no nos sentamos con Él, entonces no vamos a poder hacer lo correcto. No hay manera de que hagamos lo correcto si la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, no está en nuestros miembros. Si nosotros no colaboramos con el Señor en esto. Esto es parte de la oración de David. Enséñame, Señor, tus estatutos. No se limita a decir, bueno, pues yo ya oré. Señor, enséñame tus estatutos. Y así abres medio un poco el ojo para a ver si ya viene el rayo de luz. No, porque el Señor nos dice, sí, te enseño con mucho gusto. Ahí está la Escritura. Y vamos a ver ahorita algunos otros elementos. Ahí está la Escritura que te enseña lo que es verdad, que te hace ver lo que está mal en tu vida, que te corrige en lo que estás equivocado y que te enseña a hacer lo correcto. Y dice el versículo 17, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Bendito sea su nombre. Ay, mis amados. Que nuestro clamor sea el que David nos está enseñando en el Salmo 119. Enséñame, Señor, enséñame. No tiene que ver solamente con un asunto intelectual, sino tiene que ver con un estilo de vida. Vamos a ver ahorita, con un actuar de vida en lo cotidiano. Bueno, espero que esté quedando claro. Es decir, los detalles cotidianos. Levántate todas las mañanas temprano, no lo digo yo, lo dice la Escritura, y busca al Señor ahí. Búscalo. Busca al Señor. Que tus primeras palabras sean Señor Jesucristo, ¿no? En Hechos 17, 11 al 12, encontramos a unos hermanos, los hermanos de Berea. Dice aquí, los de Berea, dice, tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. O sea,
Esos hermanos estaban más dispuestos a ser enseñados. Dice, y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y día tras día, fíjate bien lo que hacían, examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. ¿Qué hicieron estos hermanos de Berea? Fíjense qué importante es esto. Llegó Pablo y Silas a predicarles el reino de Dios, el mensaje de Dios. Ellos les empezaron a hablar de las Escrituras, de la revelación de Jesucristo. Empezaron a hacer esto. Pero estos hermanos no se conformaron en eso. Ahora, no estoy diciendo que Pablo y Silas estuvieran haciendo lo incorrecto. No, de ninguna manera. Estaban haciendo lo correcto. Ni estos hermanos estaban dudando de Pablo y Silas. Pero sí había algo. Examinaban las Escrituras para ver si lo que ellos decían era verdad. Enséñame, Señor. Enséñame, Señor. No se trata, mis amados, de que repliquemos lo que alguien dijo. Podemos escuchar conferencias, podemos leer libros, pero no se trata de replicar el mensaje porque es muy loable. Se trata de que mientras recibimos el mensaje propagado por Dios en una conferencia, en un libro, en algún medio, nosotros vayamos a la presencia de Dios con eso. Mis amados, el que oigamos una conferencia no es lo que cambia nuestras vidas. El oír la conferencia nos puede abrir una puerta que no habíamos considerado para ver en la Escritura, pero para que entremos por ella. Yo no sé cómo te ha caído el asunto de Zacarías. Es muy interesante este profeta, y no solo el profeta, sino incluso todo el tiempo que está sucediendo, todo lo que hemos visto hasta ahorita, es tan vigente para nosotros el día de hoy. Cómo la maldad se está descubriendo de cierta manera, cómo la iglesia tiene que ocupar ciertos lugares, cómo estos, por ejemplo, los varones simbólicos nos hablan acerca de cierto trato de Dios y de cierto obrar del Señor. Y entonces dice, no, es que esto no inventes. Pero no me puedo quedar solamente con una idea. Tengo que ir como los de Berea a examinar las Escrituras. Tengo que tomar el tiempo para ir a esas Escrituras y ver. Y de ahí obtener, mis amados, solamente es la entrada, de ahí obtener el entendimiento para el tiempo. Fíjense, cuando nosotros estamos siendo enseñados por el Señor, Dios no se limita a tan solo unas Escrituras. Para mí ha sido una grande bendición leer este libro de Spurgeon, de Golden Alphabet. Es una buena base, es una buena fuente para hablar de muchas de estas cosas. Pero el hermano Spurgeon, cuando leo este libro, me abre puertas. Mientras él dice un comentario, me abre puertas. Y entonces cuando veo una puerta, me meto por esa puerta, donde el hermano Spurgeon ya no habla más, pero entramos a esa puerta y encontramos otras riquezas y encontramos otros elementos. Y luego continuamos y de pronto encontramos otra puerta que está relacionada con esto, que es muy vigente, que es para el momento, porque la enseñanza del Señor está de acuerdo a la temporalidad de cada cosa. Hay otro hermano, creo que es no recuerdo su nombre, no me acuerdo su otro nombre, pero es un libro un poquito más antiguo y es un poquito más complicado de leer, porque es un inglés antiguo y entonces está espantoso tratar de entender eso, pero son hermanos que nos abren la puerta para entrar por medio de eso. Incluso mientras yo estoy hablando de estas cosas, espero poder abrirte unas puertas para que no te quedes solamente con la idea general, sino como con los de Berea, examines las Escrituras para ver si lo que te enseño es verdad. Y no solo eso, sino para que esa verdad te haga avanzar y te haga abundar y te haga entender las cosas específicas que tienes que tener acerca de este asunto. Este es el principio de este versículo. Enséñame, Señor. Enséñame tus estatutos. Ábreme, Señor, todo esto. Yo tengo aquí una pregunta. ¿Quién es el que nos enseña? Por supuesto que es el Señor Jesús. Estamos leyendo un libro con el grupo de jóvenes que se llama
Discipulados a Cristo. Qué libro tan bueno. Es un libro se llama Stephen Kang. Yo sé que suena muy raro y tampoco sé si lo pronuncio bien, pero bueno, Stephen Kang. Se llama Discipulados a Cristo. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que aunque el discipulado se lleva a cabo por medio de los hombres, en realidad estamos discipulando a las personas a Cristo. Los estamos haciendo discípulos de Cristo. No los hacemos discípulos nuestros, sino los hacemos discípulos de Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestra labor para discipular a otros. Eso es verdad. Ahora, ¿quién es el que nos enseña? ¿Cómo el Señor nos enseña? Bueno, ahorita mismo acabamos de ver cómo Pablo y Silas eran dos hombres que enseñaban a estos hermanos de Berea. El Señor enseñaba a estos hermanos de Berea por medio de la predicación de Pablo y de Silas. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. ¡Qué tremendo! Proverbios 12:26 dice: el justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. Proverbios 11:14: donde no hay buen consejo, el pueblo se cae, pero en la abundancia de los consejeros, está la victoria. Entonces, ¿quién nos enseña? Es Dios el que nos enseña. El clamor de David acerca de esto es hacia con el Señor. Pero Dios tiene una serie de elementos alrededor, y voy a ser más específico, una serie de personas alrededor que son los que nos enseñan. Claro que sí. Y gracias a Dios por los padres de familia, porque ellos son el primer, voy a decirlo así, el primer bastión donde el Señor enseña a los hijos. Son los padres los que tienen que enseñar a los hijos. Ahí está, el Señor proveyó a los padres, y por esa razón los padres, esto es un mensaje tan vigente para los padres. Necesitan decir: Señor, te necesito, enséñame, porque yo tengo que enseñar a estos más pequeños. Los padres son unos de ellos. Los abuelos con los nietos. Qué gloria es esa, la verdad. Porque los abuelos ya no tienen que estar peleando con que si no se quieren comer la sopa, que si ya hicieron la tarea, que si se portan bien, que si ya se bañaron. Sino que tratan otro tipo de asuntos, ¿no? Asuntos mucho más relacionados ya con una relación. Y entonces podemos enseñar, los abuelos pueden enseñar a sus nietos, enseñarles las escrituras, enseñarles las verdades de Dios. Así es. También el Señor se ha provisto en la iglesia, como lo hemos venido diciendo, de muchos elementos: pastores, evangelistas, maestros, apóstoles. Todos estos ministerios que el Señor, y todas estas funciones en la iglesia que el Señor ha provisto para que enseñen, dice, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Cada vez que se predica la palabra de Dios es una persona enseñando, y nuestro corazón tiene que estar abierto para recibirlo. No siendo sectarios, no siendo sectarios con nuestras preferencias. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, ¿no? Como decían los corintios. Porque ¿qué son todos estos sino servidores de Dios que están enseñando la palabra de Dios? Enséñame tus estatutos, decimos, podemos orar: Señor, enséñame tus estatutos, pero no por medio de ese hermano. Enséñame tus estatutos, pero que no sea a tal persona. No podemos hacer eso, porque el Señor tiene en su propósito la manera de actuar que Él ha provisto. Él nos ha provisto de la sociedad en la que vivimos. Y por sociedad en la que vivimos me estoy refiriendo a la iglesia local. El Señor nos plantó en un lugar, nos eligió las personas que nos iban a enseñar. Esa es la verdad. Y tenemos que entrar en la dinámica del Señor, porque ahí es donde el Señor nos habla. Qué tremendo. El que el Señor nos hable, no es solamente decir: bueno, Señor, tú y yo en lo secreto, ahí háblame. Por supuesto que sí lo hace, pero también mientras predica a alguien, pero también mientras alguien me comparte algo de la palabra, pero también mientras estoy en una comunión con los hermanos, mientras
Yo he recibido del Señor mensajes tan importantes en los lugares menos adecuados, ¿no? A veces en la parada me acuerdo muchísimo de una ocasión que tenía que hablar con una persona. Nada más imagínense cómo estuvo, que esta persona iba a ir a pedir su visa a la embajada de Estados Unidos y yo quería hablar con esta persona, quería platicar de algunos asuntos. Bueno, saqué mi pasaporte, hice mi solicitud para mi visa, nada más por estar platicando con esa persona. Y fue el Señor el que trató conmigo en ese lugar, en esa sala de espera. Bueno, después resultó que hasta me dieron la visa, ¿no? Pero lo interesante de esto que estoy diciendo es que el ser enseñados por el Señor es un estado en el que estamos. No somos orgullosos de que ya sabemos todas las cosas, no tenemos preferencias por ciertos hermanos, sino que estamos abiertos a la voz del Señor para poder ser transformados. Y bendito sea su nombre, porque Él nos ha rodeado, mis hermanos, de las personas idóneas para todo esto. Bueno, qué interesante. Termina esta primera parte diciendo algo interesante, con lo que voy a terminar. Dice, enséñame tus decretos, oh Señor. Dice, los cumpliré hasta el fin. Oh, qué interesante. ¿Por qué los cristianos no pueden perseverar hasta el fin? Sería una buena pregunta. ¿Por qué algunos cristianos se rinden? ¿Por qué algunas de las personas que conocieron al Señor en algún momento abandonan al Señor? ¿Por qué sucumben? ¿Por qué se rinden ante la influencia del pecado? Ante este asunto completamente separado de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué un cristiano puede empezar con mucho ánimo y después se va apagando? Bueno, creo que hay muchas explicaciones. Por ejemplo, la oración. Es que la oración, y de pronto ya había muchos sets y había mucha gente y poco a poco se fue apagando hasta que de pronto quedaron muy poquitos y los que siguen perseverando hasta el día de hoy en eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser perseverantes y no perseverantes? Esa sería la pregunta. Creo que la perseverancia es el resultado de la correcta percepción de la enseñanza de parte de Dios. Como si yo pudiera conocer el valor, como si pudiera pesar el valor de la enseñanza que he recibido. Por ejemplo, los más jóvenes. Tengo un grupo que le estoy dando álgebra, ¿no? Tengo clases de álgebra con unos niños. Y ahí nos conectamos los martes y los jueves. Ha estado bien padre, ¿no? Hemos tenido buenas experiencias. Y entonces les escribí el martes. Les voy a subir la tarea para que la tengan y que la hagan para el martes. Y entonces uno escribe, no, tómate tu tiempo, no necesariamente tiene que ser ya. Es un chiste, ¿no? Pero pienso por un momento y decir, bueno, ¿por qué razón los más jóvenes no están comprometidos con su educación? ¿Por qué no dicen, necesito educarme, necesito prepararme, necesito adquirir el conocimiento y las cosas que me van a servir para mi vida profesional y para mi vida adulta? ¿Por qué no hay una preocupación en los jóvenes de decir, necesito hacer eso? No, sino que van a la escuela y entran, lo primero que preguntan es cuántas faltas puedo tener en la clase para que entonces yo me las administre, ¿no? Me voy a ir quemando mis faltas para cuando hay que ir a jugar básquetbol. No estoy hablando de otro ejemplo, sino del mío. Así fui un estudiante yo. ¿Y por qué razón no perseveramos en eso? Porque la enseñanza acerca de que es importante la educación no nos ha traspasado. Pero, ¿qué pasa cuando maduras, cuando creces? Tengo el caso de un joven específicamente, que ahorita lo estoy pensando, que dio tumbos y tumbos en la preparatoria, hizo la preparatoria en mucho tiempo, ahí estaba, la sacó casi, ya de milagro la sacó. Entró a la universidad y a partir de que entró a la universidad ha sacado puro 10. ¿Cómo? ¿Dónde estaba el problema? ¿Sabes dónde estaba el problema? En que el entendimiento de la enseñanza no había permeado la parte importante de su vida. La educación es importante
y no tengo otra cosa que hacer más que esto, así que me voy a dedicar a eso. Entonces, esa es la gran diferencia que hay en todo esto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la perseverancia en el aspecto espiritual depende de la correcta percepción de la enseñanza que hemos recibido. ¿Por qué no oramos? Y no voy a hablar de una oración corporativa, porque incluso todavía sigue restringido eso. Pero ¿por qué no oramos de manera personal? ¿Saben por qué? Porque la enseñanza no nos ha sido, la enseñanza de la oración para nosotros no ha sido tan trascendente, no se nos ha revelado tanto ese poder que tiene la oración, que la podemos postergar, la podemos dejar de lado, podemos abandonarla incluso, porque aunque ha sido una enseñanza, no hemos clamado como David, enséñame, Señor, tus estatutos, pero no como una enseñanza. A ver, vamos a tomar un seminario de oración y la oración, y traemos a 10 conferencistas y los 10 conferencistas nos hablan de la oración y decimos, sí, está tremendo, sí, wow, y oras la primera semana y la siguiente semana ya no. Porque la enseñanza tiene que permear nuestro corazón, tiene que convertirse en algo profundo en nosotros, de tal manera que no lo dejemos nunca más. Y David lo sabía. Señor, enséñame, Señor, tus estatutos y los cumpliré hasta el fin. Enséñame lo profundo de ti, enséñame lo trascendente de este asunto y lo voy a cumplir hasta el último día de mi vida. ¿Por qué los cristianos no perseveran? Porque las enseñanzas a lo mejor solamente son externas, solo son superficiales, solo son para pasar un examen de preguntas, pero no son para convertirse en nuestra vida de tal manera que nos transforme en una realidad. Qué tremendo está eso. Creo que todos podemos determinar en nuestras propias vidas aquellas enseñanzas que han sido trascendentes para nosotros, ¿no? Les he platicado muchas veces que yo tuve un jefe cuando trabajé en un periódico, el periódico El Financiero, trabajé hace muchos años. Lisa nació precisamente cuando yo estaba trabajando ahí. Y tengo el recuerdo de ese jefe que tuve, el ingeniero Alfonso Sánchez Ramos. Y este ingeniero me abrió una puerta impresionante, porque me daba la posibilidad de estudiar todo lo que teníamos que hacer ahí, no era un estudio diferente. Y el hecho de que él me orientara hacia una educación autodidacta fue lo que transformó mi manera de pensar hasta el día de hoy. Todo mi desarrollo profesional está basada en la autoeducación. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque una enseñanza bien dada, por un buen maestro, una enseñanza bien dada, puede perseverar por el resto de nuestros días. Hasta el día de hoy que tengo 50 años, incluso es algo que enseño a mis alumnos. No te limites a que alguien te tenga que explicar. Tú empieza a desarrollar y empieza a aprender por tu parte. Claro que sí. Todos hemos visto este asunto, esas buenas enseñanzas que hemos recibido en el Señor y en nuestra vida, que nos hacen perseverar hasta el día de hoy. Pero estamos hablando de David y estamos hablando de Dios. ¿Por qué no perseveramos en las cosas espirituales? Quizás porque la enseñanza no ha sido todavía algo que nos ha cambiado nuestro estilo de vida. Quizás esos elementos cotidianos, esas cosas pequeñas, esos pequeños elementos, esa lista de preceptos que el Señor nos ha hablado, no hemos entrado en medio de ese andar. Hay un peso en la calidad de enseñanza obtenida. Si es simplemente el conocimiento, este puede cambiar. Pero si es una revelación del Espíritu, las cosas van a cambiar radicalmente en medio de nosotros. Si el Espíritu Santo está transformando, enseñándonos y está transformándonos, entonces va a ser algo sobrenatural. Déjeme terminar leyendo 1 Corintios 2. Es una lectura un poco larga, pero vale la pena. 6 al 16. Es un texto que hemos leído muchas veces, pero de acuerdo a esto que acabamos de hablar, tiene otro sentido. Sin embargo, dice, cuando estoy con los creyentes maduros, si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece al mundo o a los gobernantes de este mundo. Escucha muy bien lo que voy a decir. Voy a repetirlo. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero
no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo. Entonces Pablo se ubica y dice, cuando estoy con personas de Dios, sí hablo con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo. Aquí hay un punto muy interesante. No se refiere al intelecto, no se refiere a nuestra percepción o nuestra capacidad de entender palabras o de hablar palabras de difícil entendimiento. No, sino que dicen, no hable con esta sabiduría que el mundo utiliza. Voy a seguir leyendo. Dice, quienes pronto son olvidados. Es decir, el entender, el ser enseñados basados en la sabiduría de este mundo o de los gobernantes de este mundo, es fácil de ser olvidada. Está impresionante este texto. No, dice, la sabiduría de la que hablamos, ahora sí, dice, no les hablo de esta sabiduría del mundo que se olvida, sino les hablo de una sabiduría que es el misterio de Dios. Les estoy hablando de una sabiduría elevada. No estoy hablando de que sea difícil de comprender. No, estoy hablando de una sabiduría que proviene de Dios. Así que Juan 3:16 puede tener diferentes niveles de entendimiento y de enseñanza. Podría ser un texto aprendido o podría ser la revelación del misterio de Dios en medio de eso. Y es mucho más válido entender el misterio de Dios en un texto sumamente sencillo, con una explicación sencilla, que la explicación más compleja acerca de una cosa, pero que es pronto olvidada. Necesitamos la revelación del Espíritu de Dios. Dice, voy a leer el 7 de nuevo. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Dice, es su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Dice, pero los gobernantes de este mundo no la entendieron, y si lo hubieran hecho no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refiere la Escritura cuando dicen, bueno, ahorita leemos el nuevo. Escucha. Si estos hombres hubieran entendido, si hubieran sido enseñados por la sabiduría que incluso David, su ancestro, al cual honran, si ellos hubieran recibido esta revelación, no hubieran crucificado a Cristo. Qué tremendo está eso. Y esa es la razón por la que algunos sí esperaban el advenimiento del Mesías sobre la tierra y lo estaban esperando con ansias. Dice el versículo 9, a eso se referían las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Qué tremendo está eso. Yo no sé si puedes ver, pero cambia por completo el sentido de este texto. Es esta enseñanza que nunca es esta enseñanza sobrenatural la que nos está reservada para nosotros, para que de tal manera seamos impactados en lo profundo de nuestro ser que nunca dejemos de hacerla. Versículo 10, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Mis amados hermanos, los secretos profundos de Dios están en Dios mismo. Y por eso Pablo les dice, no me propuse hablar entre ustedes ninguna otra cosa, sino a Cristo y este crucificado. Es el Espíritu de Dios el que nos enseña. No es nuestro conocimiento, no son las referencias. Hay una tentación muy tremenda de hacer muchas referencias, ¿no? Incluso encontré algunos hermanos hablando de cosas similares a estas que tratan de involucrar, por ejemplo, a personajes del mundo para justificar algunos asuntos bíblicos. No puede ser posible, porque no se trata de dar una enseñanza basada en el conocimiento humano o el entendimiento humano o la investigación humana. Se trata de la revelación por el Espíritu de Dios que nos va a enseñar verdaderamente, profundamente, y que va a hacer que nunca perdemos de vista y perseveremos en ella. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio,
Hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Hay una grande responsabilidad para hablar la Escritura, de verdad. No podemos hablar, no podemos replicar los asuntos que alguien ha enseñado. Necesitamos tomar, ¿no? Alguien decía, no sé si Witness Lee, que nosotros nos montamos encima de los hombros de otros hombres y a partir de ahí alcanzamos otra gloria. Así es. Necesitamos enseñar la Escritura, necesitamos hacerlo con el Espíritu de Dios y de tal manera que la iglesia pueda ser enseñada por el Espíritu de Dios y entonces podamos tener con claridad lo que el Señor quiere y podamos perseverar hasta el último día de nuestras vidas. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti con todo esto que hemos hablado y queremos pedirte que nos enseñes, Señor. Enséñanos en esas cosas cotidianas. Enséñanos en esas cosas, Señor, que vivimos, a las que nos enfrentamos, esas decisiones pequeñas, esas decisiones grandes, todo nuestro vivir que va cambiando y que tiene que adaptarse, pero que tú lo sabes, Señor. Porque en ti está toda la sabiduría, en ti está todo el entendimiento, porque tú tienes una revelación profunda de todas estas cosas. Ayúdanos, Señor. Enséñanos. Señor, toda esta parte que vamos a leer es un clamor a ti, así que ayúdanos a clamar por ser enseñados por ti, por aquello que hablaste en tu palabra, aquello que dejaste como una herencia. Queremos conocer tus preceptos, Señor. Ayúdanos. Y que podamos decidir de la manera correcta cada vez, porque queremos llevar a cabo tu obra. Tu palabra, Señor, es muy valiosa para nosotras y queremos perseverar en ella hasta el último día de nuestras vidas. Te necesitamos mucho, Señor. Señor, trae revelación a tu iglesia mientras escucha este mensaje, mientras escucha el mensaje del domingo, mientras lee la Biblia, Señor, mientras ora, mientras está trabajando, mientras todo el tiempo que estemos en comunión contigo, que tu Espíritu nos revele la verdad, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, Señor, y que tu nombre sea glorificado siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Les queremos recordar que las reuniones por el momento van a seguir siendo virtuales hasta que tengamos un aviso formal en ese sentido. Los sábados continuamos a las 8, los miércoles a las 8 y los domingos a las 11:30. Entonces les animo a que sigan estando en sintonía a esa hora juntos con otros cristianos para que el Señor envíe bendición sobre nosotros y vida eterna. Que Dios les bendiga. Nos vemos la siguiente vez. Bye.